Hola, bienvenidos a la unidad 3 del curso de Endomarketing. En esta unidad vamos a hablar un poquito de lo que son algunas técnicas específicas, algunas métricas que nos permiten generar estrategias de valor y evaluar un poco la gestión del endomarketing dada o aplicada a lo interno de la institución. Primeramente, en aras de poder definir estas métricas y estos indicadores, es necesario precisamente entender cuáles son las áreas y cuáles son los puntos en los cuales a nivel de endomarketing debemos siempre enfocarnos. Primeramente, recordemos que el endomarketing se enfoca en el endocliente y en la generación de valor para esta persona. Endocliente lo entendemos por el público meta interno, los colaboradores, y tenemos también a los coordinadores, que era la tercera C del proceso de endomarketing. Las áreas involucradas en los procesos de endomarketing y en las estrategias, pues claramente al ser colaboradores internos, pues hablaremos de recursos humanos, lo cual implica temas como retención y rotación de personal. Adicionalmente, como han visto, analizamos mucho el tema del retorno de la inversión, el tema financiero, que es súper importante también en temas de mercadeo interno, y claramente la toma de decisiones desde el punto de vista gerencial. Los resultados, o por lo menos los elementos en los cuales el endomarketing busca resultados, básicamente los vamos a ver en tres áreas. La parte personal, todo aquello que hablábamos de satisfacción, motivación, la parte organizacional, la mejora en el desempeño productivo para la empresa y claramente el tema financiero. Si bien es cierto, hablamos de mercadeo, no podemos dejar de lado el tema financiero, el tema del retorno de la inversión, la ganancia, la rentabilidad, que una determinada estrategia de este tipo nos vaya a generar como institución o como empresa. Entendido el concepto de los resultados que buscamos a nivel de endomarketing, es muy importante enfocarse en estos 5 puntos, que al fin y al cabo las métricas que vamos a evaluar son básicamente derivadas de estos conceptos. El primero es el concepto de satisfacción personal, lo analizamos un poco en la unidad anterior, hablando del tema de la afinidad, el tema de la motivación y el tema de la ecuación conductual. Muy importante el concepto del desempeño, totalmente de la mano con el concepto de productividad que hemos venido conversando transversalmente en las otras unidades. El tema de la fidelización es fundamental porque al fin y al cabo recordemos que una persona que rota, una persona que abandona la institución, pues básicamente va a generar un costo o un gasto adicional para la empresa. De manera que lograr fidelizar endoclientes, es decir, colaboradores, de manera que realmente genere un concepto de lealtad para con la institución, nos permitirá también reducir sustancialmente los gastos de capacitación y de recontratación de personal. Tenemos 2 indicadores muy importantes, que es la rotación del personal. De hecho, vamos a analizar una métrica en particular que busca la retención del endocliente, pero no una retención forzada, sino una retención totalmente ligada al concepto de la satisfacción y de la fidelización. Y claramente la rentabilidad, que no deja de ser importante, pues tenemos una rentabilidad general de toda la estrategia, pero también podemos analizar la rentabilidad, ya sea por cada sede del proceso de endomarketing, por cada departamento, por cada colaborador, pero al fin y al cabo estamos enfocándonos realmente en la ganancia porcentual que un determinado proceso de endomarketing nos genera como institución y como empresa. El concepto de la productividad y el endomarketing, como han logrado analizar a lo largo de lo que llevamos avanzado del curso, es fundamental porque básicamente nos permite determinar de manera integral cuál es el retorno real que tenemos a nivel del desarrollo de campañas internas y de mercadeo interno. La productividad, pues sabemos que es la diferencia o la relación entre resultados divididos entre insumos y podemos verla desde el punto de vista personal, es decir, analizamos a un colaborador en particular, o podemos verlo a nivel organizacional. La satisfacción, que es la otra gran arista del endomarketing, pues sabemos que lo podemos evaluar por el tema de motivación y adicionamos el concepto de lealtad. Ahí tenemos a la izquierda de la diapositiva los 2 elementos fundamentales. La palabra técnica que se usa son las aristas del endomarketing o las áreas de gestión donde generamos indicadores para efectos de evaluar si la campaña interna de comunicación, de motivación, de fidelización, pues es la adecuada. El concepto de desempeño es fundamental y es quizás una de las métricas más simples, pero muy poderosas a la hora de evaluar el proceso de endomarketing. Es el concepto del desempeño. Para evaluar el desempeño vamos a tener 2 elementos, una meta, que es un dato esperado, y un real, que es básicamente el resultado que se obtiene. Indiferentemente del área, puede ser tiempos, puede ser unidades, producción, dinero, en fin, puede ser cualquier elemento que tengamos esa meta y ese dato real. Muy importante, ambos en el mismo tiempo.
Si la meta era trimestral, entonces el resultado tiene que ser trimestral. No podemos combinar tiempos. Y al fin y al cabo, el concepto de la ganancia, que va totalmente de la mano con la parte de la rentabilidad, debemos hacer la diferencia nada más entre lo que es rentabilidad, que es esa ganancia dada de manera porcentual, esa tasa porcentual, y la utilidad, que es la ganancia en unidades monetarias. Entonces siempre tenemos que hacer la diferencia. No es correcto decir una utilidad de 20% ni una rentabilidad de 1.000.000. El millón sería utilidad, el 20% sería rentabilidad. Y analizamos el concepto de la ganancia de una manera específica por cada campaña, es decir, por cada desarrollo aplicativo del endomarketing. Se abre la campaña de endomarketing, se generan las estrategias, las tácticas, se motiva, se fideliza, se genera comunicación interna, se cierra la campaña y se evalúa la ganancia que esta campaña nos permite obtener, básicamente en el sentido de ese periodo temporal de aplicación. Es muy importante que cada campaña sea evaluada de manera independiente porque básicamente nos permite pues determinar si vale la pena, si debemos cambiar o si la eficiencia en cuanto al manejo de recursos es precisa. La primera métrica que vamos a analizar en esta unidad tiene referencia con el tema de gestión de personal, con la parte de recursos humanos y particularmente con el concepto de fidelización y el concepto de retención de personal. El concepto que vemos en pantalla básicamente hace mención al índice de rotación de personal. Y este índice de rotación de personal básicamente lo que me permite evaluar es cuánto porcentualmente está, como su nombre lo dice, rotando el personal de la institución. Es decir, me permite saber si tengo índices de salidas de personas muy altos. Vamos a tomar en cuenta aquí temas como la renuncia, los despidos, salidas por cualquier motivo. Importante, siempre vamos a evaluar un periodo en particular. Es muy importante en una campaña. Usualmente cuando aplicamos el índice de rotación de personal en una campaña en particular, lo hacemos al tiempo que la campaña esté definida. Y la rotación de personal, reducir este índice de rotación de personal, siempre va a ser un objetivo fundamental del endomarketing. Porque basado en una disminución del índice de rotación, nos permite entonces saber que estamos fidelizando más colaboradores. ¿Cómo lo vamos a calcular? Ven la métrica en pantalla, IRP, índice de rotación de personal. Tomamos las entradas, que son todo el personal nuevo que ingresa a la institución en un periodo. Las salidas, que en ese mismo periodo, cuántas personas salen, despidos o renuncias, dividido entre 2, básicamente un promedio. Y abajo hacemos un promedio entre los empleados al inicio del periodo y los empleados al final del periodo, dividido entre 2, y multiplicamos toda la ecuación por 100 en aras de presentarlo de manera porcentual. Más adelante vamos a desarrollar un ejemplo que también ustedes pueden verlo en el material de la semana. La segunda métrica, que es fundamental en aras de determinar productividad y determinar cumplimientos, son las asignaciones temporales. Esta métrica en particular es una sola métrica que tiene dos formas de aplicarse. Me permite evaluar tiempos de actividades específicas y el cumplimiento de una actividad específica. Es un parámetro que me permite controlar y básicamente puede variar de actividad a actividad. Esto me permite evaluar en función del tiempo pesimista, tiempo medio y tiempo optimista, cuánto es lo esperable que un colaborador dure en desarrollar una determinada actividad. Como pueden ver en pantalla, tenemos dos formas de aplicarlo. Tenemos la distribución triangular, que básicamente lo que hace es un promedio entre el tiempo pesimista, que es el tiempo de mayor duración, el tiempo medio, que es el tiempo más esperado, y el tiempo optimista, que es el tiempo más corto en finalización de una determinada actividad. La distribución beta lo que hace es ponderar al doble el tiempo medio. Es decir, si lo analizamos bien, multiplicamos el tiempo medio por 4, es decir, por un factor de 4, que permite darle más peso a lo que sería el tiempo esperado, que es el tiempo medio. ¿Por qué decimos que un factor de 2? Porque básicamente tendríamos 6 elementos, donde el tiempo medio pesaría 4, posteriormente el tiempo optimista y el tiempo pesimista, y eso nos permitiría hacer un promedio de los 3 tiempos, pero ponderando un poco más el tiempo medio. Esta métrica, la distribución beta, se utiliza mucho cuando ya sabemos que esa actividad es muy probable que dure lo que siempre ha durado. Es decir, ese tiempo medio esperado es lo que siempre ha durado y difícilmente va a durar más o va a durar menos. Si es una actividad nueva, podemos utilizar la distribución triangular, que básicamente hacemos un promedio de los 3 tiempos esperados. Pesimista el más largo, medio el esperado, optimista el más corto. Como les decía al inicio, una de las métricas más poderosas que tenemos son las métricas de cumplimiento. Se dividen en dos, pero se derivan de los mismos resultados: el índice de desempeño porcentual, IDP, y la desviación, DSU.
La primera básicamente me permite de manera relativa, es decir, de manera porcentual, determinar qué tanto se alcanza una meta. La segunda me permite ver qué tan arriba o qué tan por debajo quedé en relación a esa meta. Es decir, la primera me va a dar un dato porcentual de cumplimiento, donde 100 implicaría que se cumplió la meta, valga la redundancia, 100%. Más de 100% implicaría que sobrepasé la meta y menos de 100% implicaría que no logré la meta. La desviación me va a decir precisamente en cuánto me sobrepasé de la meta o cuánto me quedé por debajo de la meta. Si tengo un IDP de 100%, la desviación sería 0, porque básicamente estaría cumpliendo al 100% la meta. De hecho, el parámetro aquí es 100%, ese es el parámetro que andamos buscando, y por eso el IDP se multiplica por 100 para precisarlo exactamente en un dato que podamos verlo de manera porcentual. Entendidas las tres métricas, veremos unos ejemplos de cómo a nivel de endomarketing podemos utilizarlas. Totalmente ligado al concepto de estas métricas, tenemos el concepto de las recompensas y los salarios. Cuando hablamos de salario y hablamos de pago a los colaboradores, a veces suelen haber algunos errores de corte incluso jurídico, técnico, que es necesario pues definir a forma de no cometer errores en su aplicación. Primero que todo tenemos el concepto del salario, el cual básicamente hace referencia a aquel pago que se deriva de una relación laboral, donde la persona funge como colaborador o como empleado y hay un patrón. Esto implica básicamente la prestación de un servicio, la contraprestación y muy importante la subordinación. El salario, como sabemos, es una recompensa, la primera recompensa que el colaborador recibe y genera todas las cargas sociales. Cosas importantes aquí, las comisiones, que son muy usuales en procesos de endomarketing, sobre todo en temas de ventas y en temas de cumplimiento. Una comisión siempre va a estar asociada al cumplimiento de una meta. Requiere una política previa y requiere una meta establecida. Cualquier tipo de comisión, por definición legal, debe ser parte del salario y debe ser sometida a pago de cargas sociales. Asimismo, el salario en especie, es decir, que se pague el salario de una manera que no sea monetaria, entiéndase producto, entiéndase otro tipo de bienes, también técnicamente es parte del salario, como su nombre lo dice, y debe ser sometido a cargas sociales. Suele pasar que en la práctica se pagan comisiones, se les cambia el nombre, pero realmente siguen siendo comisiones. Y debemos recordar que en materia legal laboral, lo que priva es el contrato realidad. Es decir, no importa lo que el contrato escrito diga, si se cumple la condición de prestación, contraprestación y subordinación, estaríamos ante una relación laboral. Tenemos que tener cuidado cuando se desarrollan campañas de endomarketing. Si utilizamos comisiones, tener la diligencia de que éstas sean reportadas como parte del salario. Perfectamente podemos usar comisiones por cumplimiento de la estrategia de endomarketing, por cumplimiento de incluso asistencia a capacitaciones. No es muy usual, pero puede darse. Podríamos perfectamente utilizarlas. Un segundo elemento son las recompensas unilaterales, es decir, son aquellas que no se asocian al salario. Aquí estaríamos hablando de las bonificaciones, los bonos y las regalías. Estos pagos son pagos que responden a una voluntad unilateral del patrón, es decir, no están asociadas al cumplimiento de las funciones laborales y fundamental, no pueden estar asociadas nunca al cumplimiento de una meta. No importa que pongamos bonificación por cumplimiento, eso seguiría siendo una comisión. Esto es muy usual en campañas de endomarketing, una bonificación por participar, una bonificación a todos los colaboradores participantes. Eso no es parte del salario y podría eventualmente no reportarse de manera que fuese sometido a cargas sociales. Muy importante, no pueden ser continuas, tienen que ser unilaterales y son voluntad propia del patrón. Es decir, no tienen que ver con un cumplimiento de una meta, no exigen una conducta y no se han comunicado de previo al colaborador. El colaborador no debe cumplir una meta para recibir esto. ¿Cuál es la diferencia entre bonificaciones y bonos? Bonificaciones son más personalizadas, bonos son más generales. Y las regalías, pues básicamente son una especie de regalo, pero en especie, es decir, no en dinero, sino una regalía en producto, una regalía en algún bien. Hay una línea muy delgada a veces entre la interpretación de ellas, pero por lo menos tener el concepto para saber que ambas son aplicables desde el punto de vista del endomarketing. Los viáticos, que ya sería otro elemento, los viáticos es muy importante nada más tener claro que los viáticos, la forma correcta es contra liquidación, yo le adelanto al colaborador el efectivo y vía una liquidación de facturas, llegamos al monto dado por viáticos, si le doy 100,000 colones, pues las facturas deben sumar 100,000, si se pasa no le puedo dar la diferencia y si no llegó a los 100,000, él me devuelve lo que faltó para gastar los 100,000.
Si se hace un monto específico todos los meses y no se liquida, bueno, un periodo en particular, no necesariamente por meses, pasaría a ser parte del salario. Entonces, nuevamente, al ser un elemento que puede ser utilizable en el endomarketing, hay que tener la diligencia de trabajarlo de manera correcta. Y finalmente tenemos el concepto de servicios profesionales. Estos no generan cargas sociales y tienen la salvedad de que pueden ser pagados ya sea a personas externas de la institución y en casos muy particulares, pero muy especiales, a personas internas, pero no de manera continua. Esto es un error muy usual, que se paga un salario y un servicio profesional de manera continua. Eso sí es erróneo. El servicio profesional responde a una actividad donde no hay subordinación y no necesariamente algo continuo. Entonces hay que tener el cuidado del caso. Las tres áreas son utilizables en el endomarketing y las tres funcionan como elementos recompensatorios para los colaboradores. Como les decía, tenemos los ejemplos de las métricas. Primero, analizamos el índice de rotación de personal. Arriba tienen la fórmula. Eso es bastante sencillo. Tenemos a la izquierda una empresa que tuvo en un periodo determinado 23 entradas de personal y 10 personas que abandonaron la empresa. Diferentes motivos, pero 10 personas al fin. Se hace un promedio, eso me da el factor que conocemos como rotación neta, que sería básicamente la parte de arriba de la división del índice. El segundo paso, pues básicamente determinamos el número promedio de empleados, tomamos 230 que teníamos al inicio, se le suman las llegadas, se le quitan las salidas y tenemos 243 al finalizar el periodo. Hacemos el promedio, 230 más 243, me da un promedio de 237. Tengo la parte de arriba de la división y también tengo la parte de abajo, 17, 237, como pueden ver abajo, el paso 3, se dividen y se multiplican por 100 y tendríamos un índice de rotación de 6.98. No hay un parámetro porque cada empresa es diferente, pero se habla de un 10 a un 15% en líneas generales como un parámetro de ahí para abajo aceptable. En este caso estaría muy bien, quiere decir que de cada 100 empleados, 7 empleados estarían rotando en el tiempo que estemos analizando. También va a depender mucho el parámetro del tiempo que estemos analizando. Si analizamos un mes, quizás es un poco alto. Si analizamos un periodo de 3 meses, pareciera un poquito más aceptable. Entonces varía mucho. Como segunda métrica, teníamos la asignación temporal. La asignación temporal, pues teníamos dos formas de aplicarla, la triangular y la beta. Y es muy sencillo. Realmente lo primero aquí es determinar los tiempos. A la izquierda tenemos el tiempo probable, tiempo pesimista y tiempo optimista. Como observan en el tiempo probable, tenemos 8 horas y 30 minutos. Aquí el tema interesante es que esos 30 minutos hay que pasarlos y convertirlos a horas. ¿Cómo hacemos eso? 30 entre 60. Entonces realmente 8 horas y 30 minutos se vuelven 8.5 horas. En el tiempo pesimista, vean que es un poco más alto, bastante más alto de hecho. Tenemos 15 horas y 20 minutos. Tomamos los 20 minutos y los convertimos en horas, dividiendo entre 60. Y eso me daría 0.33. Tendríamos entonces 15.33 horas. Hacemos lo mismo para el tiempo optimista, que es el más reducido. En este caso sería 6 horas y 15 minutos, que es 6.25, como pueden ver en pantalla. Al lado derecho podemos ver la asignación. Desde el punto de vista triangular, pensando que los tres tiempos tienen la misma probabilidad de ocurrencia, pues básicamente tendríamos un promedio simple y esperaríamos que la actividad se desarrolle en 10.03 horas. Esos 0.3 no son 3 minutos, habría que convertir 0.3 por 60 para saber cuántos minutos son. Y en el caso que le demos más importancia al tiempo medio, porque al fin y al cabo el tiempo medio o tiempo probable, básicamente es el tiempo esperado, entonces en este caso multiplicaríamos por 4, como pueden ver, el tiempo probable, y tendríamos entonces en este caso la distribución. Nótese que en este caso particular se le dio énfasis al tiempo pesimista sobre 4. Esto puede pasar cuando quiero volverme muy, llamémoslo, muy objetivo y muy cauteloso en la definición de los tiempos. Ese factor de 4, si bien es cierto, la fórmula plantea que se aplica sobre el tiempo medio, perfectamente podemos cambiar. Y como pueden ver en este caso, lo estamos aplicando sobre el tiempo más alto, que es el tiempo pesimista. ¿Qué quiere decir acá? Que básicamente estamos pensando que va a tener más probabilidad de ocurrencia el tiempo pesimista que el tiempo medio. Perfectamente ese factor de 4 puede ser aplicado al tiempo medio, como está en la fórmula, o al tiempo optimista, incluso si se considera que hay una probabilidad mayor de que dure la actividad precisamente en el tiempo más corto. Va a depender del caso, pero recuerden que el factor 4 lo pueden multiplicar por cualquiera de los tiempos que ustedes consideren. Igual, la distribución beta permite
utilizar algún otro factor. Si se considera que el factor no es 4, sino es 2, entonces podríamos usar un 2, solamente que no dividiríamos entre 6, sino entre 4. Entonces ahí habría que empezar a jugar un poquito con las probabilidades, pero en esencia, si seguimos la fórmula, ese 4 debería multiplicar, en este ejemplo, al 8.5. No obstante, en este caso se asignó al tiempo pesimista, esto en aras de ser muy cauteloso y quizás tener el escenario más poco provechoso para la confección o realización de la actividad, de manera que podamos tener el punto máximo para tiempos. Finalmente tenemos la métrica de cumplimiento. En este caso tenemos gasto, tenemos ingreso y tenemos ganancia. A la izquierda, arriba, tenemos el gasto real y el gasto esperado, igual en un tiempo específico. Pueden ver que el IDP se divide y básicamente tenemos un IDP mayor a 100. No necesariamente porque algo sea mayor a 100 implica que sea bueno. Este es el caso. Estoy gastando un 13% más. Es gasto. Sobrepasar la meta, en este caso, implicaría un gasto mayor. ¿De cuánto? Tomamos el gasto real menos el gasto esperado. Y como pueden ver, pues tengo una diferencia de $1,500. Donde básicamente indica que estoy gastando más. Del lado derecho arriba tenemos el ingreso, un ingreso real, un esperado. Vamos a observar que el ingreso real es menor al esperado. Hacemos el IDP y en este caso estamos por debajo. Estamos 10% por debajo de 100. Lo cual implica que no cumplí la meta, me quedé 10% por debajo en cuanto a ingreso, en cuanto al ingreso esperado. Y si hacemos la desviación, ¿cuánto equivale ese 10? Hacemos la diferencia, son $2,000. O sea, logré recibir $2,000 menos. Si nos vamos a la ganancia, pues sacamos la ganancia real, básicamente el ingreso real menos el gasto real, y hacemos la ganancia esperada, que era el ingreso esperado menos el gasto esperado. Claramente la ganancia real es mucho menor a la esperada, 5.500 versus 9.000. Hacemos el IDP, y nótese que apenas estamos alcanzando la meta de ganancia en un 61%. O sea, un 59% por debajo de lo que esperaba. Y si hago la diferencia, que sería la desviación, pues básicamente estaría dejando de ganar $3,500. Muy importante la métrica porque puede ser aplicado a lo que sea. Puede ser unidades confeccionadas, puede ser tiempos, puede ser cumplimiento, clientes atendidos, etc. Entonces, realmente siempre que los datos estén al mismo tiempo, perfectamente podemos trabajar. De esta manera estaríamos concluyendo la unidad 3 del curso. Los invito a leer el material adicional, a ver el Excel de la semana para que puedan ver los ejemplos desarrollados paso por paso y a ver los videos adicionales. Nos vemos en la cuarta y última unidad. Muchas gracias.